martes de 10 a 12:30. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. Ha notado que orina frecuentemente, orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática a 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72088. 670-72088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. El equipo está listo. Todos entramos a la cancha. Ya comienza Los Dueños de la Pelota. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Martes 31 de marzo, 12 del mediodía con 1 minuto. Estamos a 10 horas precisamente, a 11 horas de que arranque el partido de la selección boliviana de fútbol. Cambiame por el marco musical de la selección porque todos estamos pendientes de lo que pueda llegar a ocurrir esta noche cuando enfrentemos a la selección de Irak. Las principales autoridades de nuestro país, tanto gubernamentales como municipales, se han manifestado, han dado los lugares y los puntos donde van a poder observar ustedes el partido en pantallas gigantes y de manera gratuita, porque también así se va a poder observar el fútbol en los diferentes canales de televisión, ya sea Unitel, Red 1, Bolivisión, RTP, F10 y obviamente la señal estatal de todos los bolivianos. Se va a poder observar el compromiso más importante en los últimos 30 años para la selección boliviana de fútbol. Pedro Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Neto, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a la audiencia de Los Dueños de la Pelota y de Radio La Cruz del Sur, 95.2 frecuencia modulada. Hay bastante algarabía, efervescencia por lo que va a suceder esta noche. Estamos a 90 minutos de lograr la gloria. Una victoria del equipo boliviano nos pone en la próxima cita mundialista después de 32 años. Hay nervios, por supuesto, hay nerviosismo, pero las ondas positivas tienen que llegar al grupo que ayer salió para recibir un banderazo que estuvo extraordinario. Un banderazo importante, el respaldo obviamente de muchos y miles de aficionados bolivianos
que incluso después de la victoria con Surinam, la expectativa fue creciendo. Mucha gente se dio cita y maneras de llegar hasta Monterrey y obviamente estar en este gran banderazo que nuevamente lo sintió el apapacho, el regocijo por parte de los hinchas bolivianos hacia los jugadores de la selección boliviana de fútbol y al cuerpo técnico del profesor Oscar Villegas. Ahora hay que saber vivir con el éxito, porque haberle ganado a Surinam nos mete en ese cajón, ¿no es cierto?, de la satisfacción, de el deber cumplido, aunque todavía quedan 90 minutos. Y digo una vez más que hay que saber vivir con el éxito, porque a veces cruzamos la frontera y somos demasiado exitistas, y si perdemos nos vamos al otro extremo y no es lo mejor. Hay que saber de que hay una realidad en el fútbol boliviano que no es de las mejores, pero que esta selección ha hecho todo para estar tan cerca de una Copa del Mundo, y entonces no queda otra que respaldarla, porque claro, en base al entusiasmo, a la pasión que genera la verde, definitivamente 12 millones de habitantes están con esta idea de ser mundialistas nuevamente. Gracias a toda la gente que está en sintonía de los dueños de la pelota a esta hora del mediodía. Estamos por la Cruz del Sur para todo el país, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Tarija, con los cuales también vamos a estar desde las 22 horas, porque hoy no se apaga los transistores de la radio. Hoy se va a quedar con los dueños de la pelota y una transmisión que arranca a las 22 horas. Radio Sucre, Radio Capital, la red chuquisaqueña y por supuesto Radio Universitaria en Tupiza 97.3. Y a ellos también se suman otras cadenas radiales, Pedro Alberto. Así es, varias casas radiales han pedido bajar la señal de los dueños de la pelota y entonces tendremos mucha sintonía. Decirles que hoy se completan los 6 cupos que quedaron pendientes. Quedan 6 selecciones por meterse al Mundial. Hay varios seleccionados que van a disputar. Uno de los partidos a las 12:45, Kosovo frente a Turquía. El ganador se mete a la Copa del Mundo. Qué buen partido ese. Bosnia en el mismo horario frente a Italia. Otro partido electrizante. A las 12:45 también Suecia contra Polonia. Y República Checa contra Dinamarca. Y en las llaves de esta parte del mundo, Congo jugará contra Jamaica a las 17 horas y a las 23 Irak frente a Bolivia. Son 6 llaves de las cuales saldrán los 6 equipos que completan todos los cupos de la Copa del Mundo. Nuestro partido va a ser el último, ¿no, Alberto? Sí, a las 23 horas. Es decir, a la 1 de la mañana se va a conocer el último clasificado a la Copa del Mundo. Exactamente. Si es que no vamos a los alargues. Si es que no vamos a los alargues. Podría extenderse, porque de mantenerse el empate habrá 15 minutos por lado, un alargue de 30 minutos, y si esto se mantiene empatado, habrán penales. La selección boliviana, como siempre, no es porque tuvo la necesidad, sino que tiene la costumbre, practicó los penales. Muy bien ahí por parte del profesor Oscar Villegas, los guardametas también que están conversando. ¿Quién podría ser el mejor tapapenales que tenemos en este momento en la selección boliviana de fútbol? En algunas selecciones, Alberto, cuando hubo este tipo de definiciones, ni el primero ni el segundo guardameta eran tapapenales. Cuando ya estaba llegando los minutos finales, yo recuerdo en algunos casos, el tercer arquero, el que no era conocido, el que no jugó un solo minuto, ingresaba, porque era el habilidoso, el que había estudiado, el que prácticamente era el tapapenales, y en más de una oportunidad dio resultado. Exactamente, esperemos no llegar a esa instancia, porque es una lotería para muchos, ¿no es cierto? A veces pateas bien y la pelotita caprichosa no quiere meterse, etcétera, etcétera, y que lo podamos resolver en los 90 minutos para que seamos parte de la Copa del Mundo. Este es un proyecto, un proceso que se ha iniciado desde que Oscar Villegas se hizo cargo del equipo boliviano. La idea es llegar solventes a las eliminatorias del Mundial 2030 y ese foco no tiene por qué moverse. El propósito ese sigue, continúa. Ahora, se ha presentado esta posibilidad y por qué no aprovecharla, y eso es lo que está haciendo este grupo de futbolistas que han tenido un crecimiento bárbaro, ¿no es cierto? Ahora, esta mañana escuchábamos a Juan Manuel Peña, un hombre con mucha historia. ¿Quién no lo conoce a Juan Manuel Peña? 15 años en el fútbol europeo, jugando en un nivel realmente extraordinario, y él decía, este es un movimiento, yo diría, aislado. Juan Manuel Peña decía eso, que no condice con lo que sucede en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, por ejemplo, y que en el fútbol nacional deben cambiar muchas cosas para jerarquizar mucho más nuestro fútbol, de manera que nuestra selección esté
1, 2, 3 mundiales consecutivos, como sucedió con otras selecciones. Ecuador va por ese camino, Chile estuvo permanentemente, entonces ya no queremos que nos suceda lo que nos sucedió el 93. Llegamos al Mundial del 94 y después tuvieron que pasar 32 años para intentar volver a una Copa del Mundo. Aquí está Juan Manuel Peña hablando sobre la realidad, un poquito poniéndonos paños húmedos ante esta algarabía. Aquí está el eficiente defensor que tuvo el fútbol boliviano. Mira, para mí es una virtud también la que tuvo Oscar de convocar gente joven. Convocó muchos chicos que ni siquiera habían debutado en primera división, cosa que es muy difícil para un entrenador. Yo considero que a él le dejaron claro que iba a tener todo el apoyo, porque si no, no hubiera tomado ese tipo de decisiones. Sabes de que un entrenador cuida mucho su espalda a la hora de los resultados, pero él teniendo el apoyo o el respaldo de la federación, considero que hizo bastante bien el trabajo. Para mí el tema de los chicos jóvenes, yo considero de que se les tiene que dar la oportunidad en los clubes, no en la selección. Pero, vuelvo a decir, o sea, Oscar tuvo la virtud de tomar la decisión que tomó, pero para mi gusto, o sea, si hablamos, no tiene nada que ver el tema de la selección y la posible clasificación, y ojalá la clasificación a un mundial, con el fútbol actual que tenemos en Bolivia, que no tiene nada que ver lo que estamos mostrando en la selección con respecto a nuestra liga y a nuestra formación. Es totalmente diferente. Clubes precarios, clubes que no pagan a sus jugadores, el 80%, 90% de los clubes no lo hacen. Entonces eso es muy distinto al reflejo que se ve en la selección. Por eso digo, en lo que me decís, han salido a raíz de haber jugado en la selección, muchos de los chicos de ahora han logrado jugar fuera. Si bien es cierto que no están en ligas importantísimas de Europa, pero sin embargo el hecho de jugar fuera del país también es bueno. Y por supuesto te da otra confianza, otro tipo de cosas. Roberto Carlos Fernández creo que es el jugador que una mejor liga compite, que es la rusa, que es muy muy fuerte, a pesar de que no compite a nivel europeo ahora por el tema de la guerra. Y luego lo tenés a Medina, que también su rendimiento es bueno. Hay chicos que se han quedado fuera, como el caso de Bruno Miranda, también está a un nivel muy muy alto. Villamil, que está en una liga ecuatoriana, que es muy fuerte, así que yo creo que son cosas totalmente distintas. Ahora, Juan Manuel Peña subraya el hecho del esfuerzo que debe hacer un jugador legionario para atender una convocatoria. En el caso de Juan Manuel, tenía que venir desde España, un viaje largo, ¿no es cierto? Porque estaba en el Valladolid y en diferentes equipos. Villarreal en también, en algún momento. También, sí, entonces él no dudaba un solo instante para venir a la selección nacional y coadyuvar con los propósitos del equipo boliviano, y algo de eso está sucediendo con varios jugadores que en algunos casos tuvieron que llegar sobre la hora, Neto, ¿no? Como Roberto Carlos Fernández, Alberto, que fue uno de los últimos jugadores. ¿Quién fue el último jugador en llegar? Paniagua. ¿Quién metió el primer gol para la selección boliviana del Paniagua se lo aguardó, pero Oscar Villegas ya los conoce, estos jugadores. Claro. De todas maneras, Alberto, hubiera sido mucho mejor que ellos, cuando arrancó el trabajo del mes de marzo, cuando estábamos arrancando marzo, Alberto, en los primeros días ya estén con la verde. Sí, pero ya eso es historia. Ahora creo que el equipo ha trabajado bien, los jugadores han llegado y están poniendo el máximo de su, entrega, ¿no es cierto? Están comprometidos con este propósito, pero no es malo que los jugadores se hayan ido al exterior, más allá del esfuerzo que requiere, atender la convocatoria. Esto te da un plus porque estás jugando en el fútbol extranjero. Aquí está Juan Manuel Peña. Cuando vos competís a un nivel muy alto, tenés 2 o 3 jugadores detrás tuyo que están poniéndote ahí los tobillos porque quieren jugar y quitarte el puesto. Entonces, para nosotros el hecho de venir, de estar en una liga competitiva, no solamente yo, sino Erwin Platini también, que venía de Portugal, venir, pegarte las horas que te tirabas de viaje. Antes no nos pagaban primera clase, teníamos que venir en clase al lado, colgados de la cola. No había vuelos directos, teníamos que hacer 24 o más horas haciendo un montón de escalas. Entonces, el hecho de venir a la selección era un sacrificio, pero obviamente uno lo hacía con muchísimo orgullo y ganas, porque teníamos muchas horas de viaje. Y luego el venir a la selección, estar unos días, competir, después pegarte otra vez la paliza del viaje y llegar a tu club para mantener tu puesto de titular, era complicado porque eran muchas horas, mucho desgaste y demás, eso es cierto. Ahora, lo de los chicos de ahora considero que es muy bueno porque cuando vos estás en un lugar
entras en una zona de confort. En nuestra liga, desgraciadamente, el ritmo al que se juega es muy bajo. Considero tanto los equipos que van del llano a la altura como los que vienen de la altura al llano pierden tiempo constantemente. Lo del arquero de Surinam es un día a día para nosotros en la liga boliviana, entonces estaba dentro de lo normal. Pero el jugar fuera es distinto, aunque, vuelvo a decir, aunque no estén en una liga top, pero el hecho de jugar en ligas que son mejores que las nuestras te da un poco más de intensidad, de actitud distinta a la que estás habituado acá. Es lo mejor que le ha pasado a este grupo de futbolistas, que varios de los chicos se hayan ido al exterior del país, ¿no es cierto? Más allá de los esfuerzos que uno tiene que hacer para atender la convocatoria, eso te da un plus, porque lo que dice Juan Manuel es cierto. En Bolivia jugamos como jugaba el arquero de Surinam, tirándose al piso, perdiendo tiempo. Y si ponemos el cronómetro, jugamos muy poquito, Neto. El segundo tiempo, sobre todo, jugamos muy poco. Después del gol de Surinam, Alberto, realmente era patético lo de ese arquero. Claro, por eso, pero en el fútbol boliviano jugamos igual poco. Se lanzan mucho al piso, ¿no? Claro, y no va pues con el rendimiento que se requiere para pelear frontalmente a nivel internacional. Por eso nuestros equipos en Sudamericana y en Libertadores quedan rápidamente en el camino. Hay que jerarquizar el fútbol boliviano. Ahora lo de Juan Manuel Peña, porque se va el 93, sale de nuestro país, se va a jugar primero a Colombia y después se queda por mucho tiempo en España para finalizar en Estados Unidos. Es cierto, cuando arrancó el 2024 la convocatoria del profesor Oscar Villegas, era sencillo. Te alcanzaba una mano, Alberto, para contar los lunares de jugadores que teníamos en el exterior. Exactamente. ¿Hoy cuántos son? ¿Más de 15? Son varios, definitivamente, claro. Y eso le ha dado otra jerarquía a la selección nacional. Pero eso no nos puede hacer olvidar que en el fútbol boliviano, en la liga local, hay que trabajar muchísimo. Recordaba Juan Manuel que en este momento hay clubes que de pronto tienen deudas. Hay otros, Díaz Strongest no puede habilitar al técnico. Lo de Ponce se ha caído, no va a llegar, primero porque el club donde dirigía le ha pedido mucha plata y Díaz Strongest no tiene dinero. Segundo, hoy está inhabilitado para poder fichar jugadores. Y también tampoco puede fichar al entrenador, sí. Entonces a ir para rato Juan Carlos Cepaz García. Son cosas que suceden en nuestro fútbol, pero igual Juan Manuel Peña está entusiasmado con esta realidad que está viviendo nuestra selección. Cuando vos competís a un nivel muy alto, tenés 2 o 3 jugadores detrás tuyo que están comiéndote ahí los tobillos porque quieren jugar y quitarte el puesto. Entonces, para nosotros el hecho de venir, de estar en una liga competitiva, no solamente yo, sino Erwin Platini también, que venía de Portugal, venir, pegarte las horas que te tirabas de viaje. Antes no nos pagaban primera clase, teníamos que venir en clase al lado, colgados de la cola. No había vuelos directos, teníamos que hacer 24 o más horas haciendo un montón de escalas. Entonces, el hecho de venir a la selección era un sacrificio, pero obviamente uno lo hacía con muchísimo orgullo y ganas, porque teníamos muchas horas de viaje. Y luego el venir a la selección, estar unos días, competir, después pegarte otra vez la paliza del viaje y llegar a tu club para mantener tu puesto de titular, era complicado porque eran muchas horas, mucho desgaste y demás, eso es cierto. Ahora, lo de los chicos de ahora considero que es muy bueno porque cuando vos estás en un lugar, entras en una zona de confort. En nuestra liga, desgraciadamente, el ritmo al que se juega es muy bajo. Considero tanto los equipos que van del llano a la altura como los que vienen de la altura al llano pierden tiempo constantemente. Lo del arquero. Bueno, estábamos repitiendo la nota, ¿no es cierto? Que ya la habíamos escuchado, pero hablábamos de la euforia que está sintiendo Juan Manuel Peña, al igual que todo el país, con esta posibilidad de la selección nacional. Yo digo de que uno se ilusiona en cuanto empieza las eliminatorias y terminamos como terminamos, da igual. O sea, y ahora si estamos tan próximos a clasificar, por supuesto que hay que ilusionarse y hay que apoyar, y a veces las vibras son positivas y ayudan. Y por supuesto que me voy a ilusionar y me voy a preparar con todo para ver el próximo partido y ojalá clasifiquemos. Que la ilusión es lo que tenemos que tener, y sobre todo nosotros transmitírselo a ellos, ¿no? He visto un montón de videos, no soy mucho de redes sociales, pero he visto un montón de videos que
llegan, que mandan y demás en los grupos de WhatsApp y eso, y de verdad que todo el país está muy ilusionado con eso. Los minutos de alegría o las horas de alegría pasaron en cuanto te acostaste a dormir. Yo conozco bastante a Óscar, aunque hace muchísimo que no hablamos, pero sé la clase de persona que es y considero de que lo que está haciendo ahora con la selección es como era él cuando jugaba. Planificar bien, ser una persona ordenada y coherente en todo momento para poder llegar en la mejor forma posible el martes, así que no me sorprende para nada de que estén en esa línea. Yo creo que Irak se tiene que preocupar mucho por el tema de la posesión de balón, porque nosotros tenemos buen pie, los chicos tienen buen manejo de pelota, creo que somos muy productivos a la hora de progresar, tanto por banda como por el medio, con las subidas de Roberto Carlos y de Medina. Considero de que tenemos buen manejo de balón y los chicos lo tienen. Ahora, lo que sí creo que hay que darles un poquito más de velocidad a la hora de progresar, porque si tenés un equipo que es bien ordenado, Irak, bueno, como desconozco cómo juega, no puedo opinar demasiado. Entonces yo considero que si Irak no hizo las labores que tenía que hacer al ver el partido, van a sufrir bastante. Si Irak no toma previsiones, Juan Manuel Peña dice, Irak la va a pasar mal, porque valora lo bueno que juega el equipo boliviano, ¿no? En tres cuartas partes del campo de juego, Alberto, ¿tú consideras? Es decir, nosotros la fortaleza que tenemos es de los jugadores habilidosos en el medio campo. Primero hay que tener la pelota, y para tener la pelota hay que presionar para recuperarla, y una vez recuperando el balón hay que generar el fútbol que sabe hacer el equipo boliviano, porque si le entregamos el balón al rival o la perdemos fácilmente, ellos son directos, 3 pases y ya están al otro lado y nos van a tratar de hacer daño, ¿no es cierto? Entonces no son veloces, sino trasladan la pelota con pases. Y esa es la fortaleza del equipo de Irak. Por eso lo que dice Juan Manuel Peña es cierto. Si el equipo de Irak no toma previsiones y con los ojos cerrados se va al frente buscando el arco de Lampe, ahí nosotros podemos encontrar espacios y podemos hacerle daño. ¿Lampe o Vizcarra, Alberto? Yo me animo por Lampe, porque te digo una cosa, y aquí quiero ser contundente. La fuerza aérea de Irak es tremenda. Y Lampe en los últimos partidos con Bolívar ha demostrado que está descolgando bien las pelotas, va bien por arriba, sale oportunamente, no muere en la línea. Entonces eso es muy bueno, porque hay que necesitarlo a Lampe para que no vengan las cabezas iraquíes y nos hagan daño. Es bueno puntualizarlo antes del compromiso. De todas maneras, yo sigo considerando que tenemos a 2 grandes guardametas, pero sí se comió algunos conejos, ¿no? Vizcarra en el último partido, pelotas donde tendría que salir a descolgar o embolsar el esférico, salía con los puños, despejando al medio, sí, o regalando pelotas. Y ahí Lampe creo que ha trabajado muy bien en los últimos tiempos y puede ser una buena opción para la portería del equipo boliviano. Momento de la pausa y luego tenemos una charla bastante interesante, 12:21. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Ya basta de sufrir con conexiones lentas. Conéctate con Sirio Telecomunicaciones. Te ofrecemos planes de internet con velocidad real, estabilidad y precios accesibles. Perfecto para estudiar, trabajar y navegar sin interrupciones. Estamos en Miraflores, esquina Guatemala, edificio Besarios, número 1180. O llámanos al 720-97-769, 720-09-793. O entra a www.sirio.com.bo y conoce todos nuestros planes. Sirio Telecomunicaciones, internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Los dueños de la pelota. Por Radio La Cruz del Sur, 95.12 FM. Los dueños de la pelota, La Cruz del Sur.
Continuamos con los dueños de la pelota, por supuesto, hablando de la selección nacional de fútbol, que es el tema excluyente, Neto. Porque hoy juega la verde. Hoy más de 11 millones estaremos observando, presenciando el compromiso, no importa la hora, se va a jugar a las 11 de la noche, ya lo sabemos, pero cada uno desde cada región y desde el lugar favorito va a poder acompañar el trabajo de los dueños de la pelota, porque arrancamos a las 22 con nuestro trabajo apoyando a la selección boliviana de fútbol. Ya estamos en comunicación con el profesor Juan Carlos Paz García, que por cierto atiende esta convocatoria gentilmente. Juan Carlos, para los dueños de la pelota, muy buenas tardes. Vamos a habilitar, por favor, el micrófono, Juan Carlos, para poderte escuchar y para poder tener tu criterio, que es muy valioso, como siempre, aquí en los dueños de la pelota. Juan Carlos Paz García está trabajando con Die Strongest y entonces se ha sacado un poquito de tiempo, ¿no es cierto?, para atendernos. Mañana juega el conjunto de Die Strongest ante Blooming en el Estadio Hernando Siles en la gran final del torneo del repechaje. Un día como hoy, Alberto, hace muchos años, celebrábamos precisamente el título de 1963. Hoy se recuerdan 63 años de esa gloria nacional después de haber salido campeones de América. Tras vencer a Brasil por 5 tantos contra 4, un 31 de marzo. Una fecha como hoy, el único título que consiguió nuestra selección a nivel mayores, ¿no es cierto? Sí. Un recuerdo bastante interesante. Ahora sí, Juan Carlos, qué gusto tenerte acá en el programa. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenas tardes. Un saludo para Neto. Gracias por la invitación. Mira cuántos años pasaron del 63, el único título que consiguió una selección absoluta, ¿no es cierto? 63 años pasaron, Alberto. Claro, el único título que en un torneo que organizó nuestro país en Cochabamba y en La Paz, y dimos la vuelta olímpica en la ciudad del Valle. Así es lindo recordar la historia del fútbol boliviano. Es corta, pero yo digo que es rica y sobre todo, ¿no? Agradable, porque son muy pocas las veces que hemos obtenido títulos, ¿no?, a nivel internacional. Muy bien, Neto tiene otra consulta. Juan Carlos, así como estábamos pendientes del partido ante Surinam, hoy todo el mundo está a la expectativa de lo que podamos hacer contra la selección de Irak. Se habló tanto de Surinam, nos hemos preparado por 6 meses, hemos conocido incluso de sus jugadores, pero ¿qué podemos decir de esta selección de Irak a la cual vamos a enfrentar esta noche? Irak es una selección competitiva, no vamos a decir que es de alto nivel, pero es competitiva, que aún quizás un pasito más arriba que Surinam, más conocida, por cierto. También ha estado en el Mundial del año 86, también hace varios años que no está presente en una cita mundialista, y eso nos permite llegar de igual a igual, vamos a decir. A partir de ahí, obviamente que es un partido de fútbol, pero yo siempre resalto el convencimiento que tiene la selección boliviana en este momento, y sobre todo la cohesión de equipo que hemos podido obtener en la medida de las competencias o de los partidos amistosos que hemos ido teniendo, y que nos permite ilusionarnos a todos los bolivianos. Ahora, Irak evidentemente está en el puesto 58, nos saca 18 ubicaciones, pero Irak no se enfrenta pues a equipos como Bolivia, tiene como rivales, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay, mi querido Juan Carlos. Así es, nosotros competimos dentro del contexto sudamericano, dentro de las 10 selecciones, con las más competitivas, por cierto, porque fíjate, todos vienen de jugar Premier League, de jugar Liga Italiana, de jugar Liga Española, tanto uruguayos, brasileños, argentinos, ecuatorianos. Entonces obviamente que nos cuesta y se nos hace cuesta arriba. De todas formas, estamos dentro de ese combo, y por ende hoy por hoy tenemos que salir a jugar de igual a igual, y sobre todo hacer un partido muy inteligente, porque tienen una idea de juego totalmente distinta a la que tenemos nosotros los sudamericanos, ¿no? Se dice que Irak juega con un 4-4-2, con 2 delanteros, mucha gente en el medio terreno y por supuesto sus 4 defensores. Son directos, no elaboran mucho, pero llegan prontamente al arco contrario, y el más chiquito mide 1.80, lo que les obliga a jugar de manera aérea. ¿Cómo contrarrestar todo esto, Juan Carlos? Principalmente, fíjate, en las transiciones de ataque a defensa es donde nosotros hemos tenido un poquito de dificultad, y bien lo marcabas, su ataque es ataque directo,
y a partir de ahí es que nosotros tenemos que tener mucha atención, ¿no? Para poder contrarrestar esas virtudes que ellos tienen, sobre todo en el ataque directo, ¿no? Tratando de poder reorganizarnos inmediatamente defensivamente y después, cuando tenemos la pelota, jugar tal cual como nosotros sabemos, porque si queremos cambiar nuestra forma de jugar, ahí sería un error muy grande, ¿no? Al contrario, ahorita tenemos que salir, jugar de igual a igual y tomar las precauciones en las virtudes que ellos tienen, ¿no? Insistes con el mismo equipo que ha venido jugando el pasado partido, es decir, con Monteiro desde el minuto inicial, y lo dejas en el banco de suplentes a Juan Godoy. Es muy difícil, ¿no? Porque fíjate, entró Godoy y cambió un poco el panorama, pero de todas formas, el otro día para mí, y nosotros armamos casi una línea de 4 en el fondo, 5 volantes, porque fíjate, Ramiro Vaca estaba como extremo por izquierda, pero es un volante obviamente, y hacíamos una línea de 5 porque el mismo Miguelito Tercero le pusieron doble marca, entonces se metió también, se recostaba un poco hacia el medio, y eso nos permitió tener mucho volumen de juego, pero muy poca verticalidad. Enseguida retomamos. En cuanto a la zona ofensiva, ¿no? ¿Cómo cortar precisamente, si le vuelven a poner una doble marca a Miguel Terceros o a Ramiro Vaca? ¿Cómo tendría que jugar la selección boliviana de fútbol? La idea siempre es permanecer en nuestra línea, tratando siempre de poder ser un equipo asociativo, porque ese es nuestro juego de nosotros es un juego asociativo, obviamente combinando con las individualidades y a partir de ahí buscar tratar de hacer daño en el 1 contra 1 y obviamente en el juego asociado que tenemos, ¿no? A mí me gustó mucho el equipo boliviano, fundamentalmente en el partido frente a Trinidad y Tobago, donde hicieron un pressing bastante interesante, 2, 3, hasta 4 iban a presionar al rival y le sacaban la pelota. Creo que algo de eso hay que hacer para que Irak no tenga la pelota, porque si logran meternos los centros, ahí nos van a dañar, porque reitero, su delantero mide 1.89, uno de ellos. Sí, tiene bastante estatura, vienen jugando también mucho tiempo juntos y obviamente que le va a permitir a Bolivia tomar su recaudo, sobre todo cuando nos desborden tanto por izquierda y por derecha, para evitar precisamente el tema de los centros. Como digo, es un todo. Obviamente que estas son estrategias que tiene que tener el entrenador prevista todo lo que ha sacado del rival que vamos a tener esta noche, y que ojalá Bolivia esté iluminada y que podamos tener un gran resultado. Esperemos que así sea, Juan Carlos. Hoy trabajaste en la mañana con el Tigre. Sí, estamos acá todavía, ahorita estamos en el camarín, estamos terminando la práctica y ya a partir de aquí ya vamos a ver, hemos hecho un plan de partido para lo de mañana, pensando en que Die Stronger puede coronarse campeón de esta Copa Repechaje, de todas formas que va a ser importante para el club, sobre todo por el tema de los pasajes, ¿no? ¿Vas a concentrar hoy, Juan Carlos? No. Mañana venimos al almuerzo y ya nos quedamos directo para el partido, ¿no? Decía, ¿no? Si no. En Blooming están priorizando la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Juan Carlos. ¿Te dice algo todo esto? No, cada equipo tiene sus propios objetivos. Para Die Stronger es importante salir campeón de este torneo, más allá de que el premio no sea tan grande, vamos a decir, pero en el momento que estamos viviendo ahorita en el club es importantísimo el poder sumar estos pasajes que van a venir muy bien para lo que va a significar el torneo largo, ¿no? Te vamos a meter en el debate porque estamos analizando quién va a ser el guardameta titular de esta noche. Yo lo ratifico a Guillermo Vizcarra y Alberto dice que tendría que ser Carlos Emilio Lampe, tomando en cuenta que sale a descolgar mejor los balones por el juego aéreo de Irak. ¿Tú qué piensas? Yo por el partido que jugó Billy Vizcarra, yo digo que es Vizcarra, ¿no? Para mí va a tapar Vizcarra, más allá de toda la trayectoria, la experiencia que tenga Lampe, pero para mí es el momento ahora de que Vizcarra pueda darnos la clasificación al Mundial, ¿no? En todo caso, Vizcarra sale a descolgar bien los balones porque van a venir muchas pelotas por arriba. Claro, como te digo, son situaciones, los arqueros, algunos tendrán algunas virtudes, otras menos, pero de todas formas ahorita el partido que hizo Vizcarra yo digo que lo respalda para poder tapar frente a Irak, ¿no?
Muy bien, Juan Carlos, te agradecemos. Mañana, por cierto, ya el partido que ustedes tienen frente a Blooming y esperemos que logren el propósito. Como tú dices, siempre ganar un título es valiosísimo, ¿no? Para Die Strongest en este caso. Y el fin de semana, Alberto, también arranca el campeonato oficial para el conjunto atigrado. Exactamente, juegan el domingo, ¿no es cierto? Tomando todas las previsiones, Juanqui. Así es, hemos hecho toda la planificación. Mientras tanto la dirigencia no nos diga nada, nosotros nos hemos seguido con nuestra planificación hasta el fin de semana, con el viaje de por medio que va a ser frente a Universitario y Cochabamba, así que tenemos todo previsto y gracias a Dios hay una gran respuesta de parte de los jugadores, ¿no? Un abrazo, Juan Carlos, hasta cualquier momento. Gracias, Alberto, gracias, Neto, un abrazo, muchas bendiciones para todos. Lo propio, ahí estaba Juan Carlos Paz García en un análisis desde el punto de vista de un entrenador, ¿no es cierto?, de lo que puede ocurrir con Bolivia, también trabajando con Die Strongest. Exactamente, así estamos conversando nosotros con los principales protagonistas que le entienden, que saben de fútbol y obviamente ahora con el estratega titular del conjunto de Die Strongest. Mañana juega el Tigre, la gran final revancha ante el conjunto de Blooming. Llega este partido después de haber ganado por 2-1 en la ciudad de Santa Cruz. Hablaron los de la selección luego de la pausa aquí en Los Dueños de la Pelota. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. La verde más viva que nunca. Y el sueño mundialista late con fuerza. Tras una gran victoria boliviana a paso firme para llegar a la Copa del Mundo. Se viene un nuevo desafío, una nueva batalla. Irak en el horizonte y la ilusión intacta. Este martes desde las 22 horas. Arrancamos con la transmisión más apasionante, al estilo único de los dueños de la pelota, por la Cruz del Sur Radio. Relatos que te harán vibrar con la voz de Álvaro Andrés Funes. Y el análisis preciso, sin filtro, de Alberto Funes. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Es ahora. Es el momento de creer. Estamos a un paso del Mundial. Y lo vivimos juntos. Los dueños de la pelota. Jugamos este partido contigo. Bolivia ya va a ganar. Siempre voy a quererte. La verde se va al Mundial. No escuché la campana porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Borelli Vitarito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Los dueños de la pelota. Vamos con la opinión de los jugadores de la selección boliviana. Aquí está Efraín Morales, defensor del equipo boliviano. Ellos vendrán por arriba y ahí trataré de aportar con lo mío.
especialmente contra Irak, que tiene jugadores grandes. Defensivamente va a ser bien importante, que yo voy a tener que ayudar con eso. Surinam eran bien directo, pero a la misma vez más rápido en tema de encarrar, regate, pero Irak va a ser más grande para el juego aéreo, que yo creo que yo puedo ir con eso. Cuando incides en el juego aéreo de Irak, las instrucciones de Villegas son cuidarlos bastante por ahí. Sí, bastante, o sea, pensamos que van a jugar con 2 delanteros, así que tenemos que tener cuidado, siempre tener uno extra también para ayudarnos. Tiene tendencia de norteamericano, ¿no, Efraín? Desde su acento, dices tú. Sí, pues. Y el juego, obviamente, porque ya está mucho tiempo arraigado allá. Sí, pero habla como americano. Le cuesta como un gringo. Le cuesta hablar el castellano, Alberto. Sí, habla bien, sí, pero tiene ese dejo, ¿no? Efraín Morales, en los que definitivamente, en el que vamos a asentar nuestra tarea defensiva, porque por arriba nos van a llegar con frecuencia. Y el primero en salir a cortar, Alberto, no es Hakim, es Efraín Morales. Claro, ya lo ha demostrado frente a Surinam. ¿Cuántas pelotas sacó sobre el final, fundamentalmente? Sí, pero no tenemos que apelar a estar viviendo contra las cuerdas, es decir, no tenemos que decir, lo tenemos a Efraín Morales que va a sacar todo. Hay que evitar cada uno de los centros, Alberto. Claro. Y ahí va a ser importante el trabajo de los volantes de corte. Hoy solamente lo vamos a tener a Héctor Cuellar. Pero tienen que colaborar los que estén como volantes internos, tú bien lo mencionabas, tienen que bajar para colaborar con ese trabajo. Claro, tienen que marcar muchísimo, Vaca si es tomado en cuenta, el propio Robson Mateus. Claro. Y no dejarlo solo a Cuellar, ¿no es cierto? No sé si va a jugar Villamil, creo que hay necesidad de meterlo a Villamil. Yo no lo veo tanto en el equipo, pero es decisión de Oscar Villegas. De todas maneras, Alberto, el 11 no es cerrado, pues. En la medida de tus necesidades, por ahí, Alberto, arrancamos con un volante de contención y es una tromba Irak. Bueno, habrá que sacrificar algo y meter a otro volante de contención, pero no esperar al segundo tiempo, ¿no? Ahora, si nos sacamos la presión, yo creo que desde el primer periodo vamos a intentar ser ofensivos y marcar los goles, ¿no es cierto? Cosa que no sucedió contra Surinam, porque Surinam se protegió muy bien, tomó las previsiones, marcó a nuestros jugadores claves y ahí se le dificultó la tarea. Y nosotros, que estábamos imprecisos, parábamos a 2 metros la pelota. Yo creo que con ese partido nos sacamos la presión y creo que Bolivia va a jugar de mejor manera. Aquí está Miguel Terceros, la figura del equipo boliviano. Siempre, la presión siempre va a estar, nosotros sabemos muy bien de eso, sino que venimos trabajando también la parte mental para que no nos pueda jugar en contra, y como te digo, el grupo está muy feliz y esperando con ansias el partido. ¿Qué de distinto es este Irak-Surinam? ¿Cómo lo han analizado? Bueno, creemos que es un equipo que juega más en conjunto, pero ya vamos a escuchar lo que nos va a decir el profe y vamos a hacer nuestro trabajo. Hay un peso importante por ser esta selección que está logrando algo que desde hace 32 años no se podía. Sí, pero nosotros no lo vemos como un peso, sino como un privilegio, ¿no? Una motivación más para que podamos tener ese plus para llevar a Bolivia al Mundial, que es el sueño que todos tenemos, y con el trabajo de todo el grupo lo vamos a conseguir. Ahí estaba Miguel Terceros. A Robson le preguntaron en inglés y Robson dijo, no sé inglés. No sabía inglés. Bueno, pero debe saber portugués. Y por ahí un poco, porque tampoco estaba tanto tiempo en Brasil, ¿no? Sí, pero claro, en una edad donde aprende rápido el portugués. Y Miguel Terceros lo propio, ¿no? Debe saber más portugués que otra cosa. Ahora, Alberto, ayer con quién estábamos conversando, con Eduardo Villegas. ¿Qué le exigían a Eduardo Villegas? Que salga por lo menos bachiller. Claro. Para ir a entrenar o a jugar un partido de fútbol. A estos jugadores no se les exige absolutamente nada. No sé si serán bachilleres, mucho menos si sabrán inglés. Y tendría que ser una herramienta para ellos, porque en el futuro después van a estar. Mira, yo estoy seguro que Roberto Carlos Fernández no sabe ruso, por ejemplo. Pero si supiese inglés, podría contactarte porque es un idioma a nivel mundial. Carlo Ancelotti se fue a dirigir a Brasil. Y en el tiempo que está dirigiendo a Brasil, ya sabe portugués. Ya sabe portugués. No le sale, wow, tan bien, espectacular, pero ya sabe portugués. Exacto. Y los tenistas que juegan a nivel internacional saben más de un idioma. Hasta 3 idiomas. Son políglotas, sí. Y estuve leyendo un artículo, creo que hay un método que les ayuda a comprender otros idiomas con mayor facilidad. Duolingo se llama, Alberto. Creo que sí, no sé, no vamos a hacer publicidad, pero claro, ellos tienen el dinero, ¿no? Para acceder a esos planes, a esos métodos, y aprenden todos los idiomas.
y en una conferencia de prensa responden con mucha facilidad. Bueno, es hora de que Robson Mateus, Miguel Terceros aprendan algo de inglés o de otros idiomas. De todas maneras, Miguel Terceros dice: yo soy un boliviano más. Yo siempre orgulloso de ser boliviano, siempre lo digo. Yo ahora juego en Brasil, siempre llevo mi país en el corazón, tratando de hacer las cosas bien para que pueda llevarlo lo más alto posible. Nosotros vamos a trabajar todo, ¿no? Sabemos que es una selección que juega bastante bien en conjunto y venimos trabajando bien con el profe y ya mañana hacer las cosas para que podamos salir con la victoria. ¿Cuál es la clave para vencer a Irak y qué es lo que más les preocupa del conjunto de aquí? Yo creo que dar todo, ¿no? En todos los minutos que se jueguen, nunca darse por vencido en ninguna jugada, que estos partidos se resumen a detalles y nosotros vamos a estar totalmente concentrados para que podamos sacar la victoria. ¿Te ves esperando mañana el pase con él? Sí, sin duda, la verdad que lo venimos pensando bastante, venimos visualizando esas cosas y yo sé que con el trabajo de todo el grupo lo vamos a conseguir. ¿Va a pesar la baja de Diego Medina? No va a ser una baja, todavía no sabemos si va a jugar o no, eso lo van a ver durante el día y nada, esperamos que podamos contar con él. Ahí está también, en todo caso, Miguel Terceros hablaba de que Medina puede ser de la partida. No es una baja, le he dicho, ¿no? No es una baja. Y ayer ha salido la ecografía positiva. Ahora puede ser estrategia. Hablemos de Medina, que los de Irak se preocupen de Medina, lo han visto mucho frente a Surinam, mientras nosotros vamos a ponerlo a Macasaga. ¿No te parece una estrategia? Por ahí sí, Alberto, porque, a ver, nosotros conocemos muy poco de la selección de Irak, pero Irak está hace más de una semana ya en Monterrey. Es más, observaron el partido contra Surinam y saben de nuestras deficiencias en el sector defensivo o cuando pasamos al ataque, por ejemplo, pero también saben de las debilidades. Sí, pero lo han visto a Medina, que fue la figura del partido. A este morocho hay que marcarlo con 2 hombres, digamos. Claro, seguramente que el técnico, el señor Graham Arnold, ya dijo, a ese chico hay que frenarlo. Ya dijo, pues. Entonces, hay que marcarlo al 7. Oscar Villegas, les haremos creer que va a jugar Medina. Y por ahí la ecografía dice otra cosa. Se van a preparar para Medina y se van a encontrar con Macasaga. O con Rocha por ahí. O por ahí, ¿no? ¿No es cierto? Entonces está bien, hay que jugar desde todos los puntos de vista. Robson Mateus dice que el equipo ya está listo y que irán con todo para la victoria. Ya recuperado 100% para darle todo en la cancha. ¿Hay aspectos que consideras no se deben de repetir de lo hecho frente a Surinam? Sí, creo que todo partido estamos para mejorar. Creo que mañana el cometa menos errores va a ser que va a ganar y bueno, eso estamos intentando cometer menos errores para salir victoriosos. Robson, ¿qué diferente puede ofrecer Irak a lo que ofreció Surinam? Creo que va a haber más espacio, como Irak va a ser una selección que creemos que va a presionar más, entonces eso nos va a dar más espacio. Surinam tenía una línea de 5 y eso nos da poco espacio, pero bueno, depende del partido de mañana. Cuando juegas un partido y no juegas de la mejor manera, Neto, ¿cómo sales de ese encuentro? ¿Yo? ¿Con bronca? ¿Con sabor a poco? No. ¿Con sabor a poco? No, broncando, obvio. Broncando. Yo creo que salieron de esa manera Robson, del partido de Surinam. Villamil. Ramiro Vaca. Ya. Gabriel Villamil. Sí. También, a ver qué otro jugador, el propio Miguel Terceros, no lo dejaron accionar, entonces están con sabor a poco, es decir, no pudimos expresarnos y están con esas ganas de esta vez sí hacerlo. Lo que pasa es que les pusieron mucha marca a estos jugadores, Alberto, y no tuvieron espacio como para pegarle de larga distancia, sacándose esa presión, esa mufa, porque va a ser un partido de similares características. Yo creo Saben que vamos a jugar por el pase a la Copa del Mundo. Pero yo creo que en el afán de atacarnos, Irak va a dejar espacios. Y ahí estos chicos que están con esa hambre de reivindicarse van a aparecer. Yo tengo esa confianza. Un remate de media distancia de Robson, otro de Ramiro Vaca, un ingreso de Villamil, como lo hace en Liga Deportiva Universitaria de Quito, o una proyección en diagonal de Miguelito Terceros. Y un gol como el que le marcó a Colombia. Brasil, o a Colombia. Sí, ¿te das cuenta? Entonces, confío en eso, de que salieron con mucha bronca y que quieren mostrarse como lo hizo Moisés Paniagua, como lo hizo el propio Juan Godoy, ¿no es cierto? Que desde que ingresó al campo de juego marcó diferencia. Es lo que te decía en el pasado partido, Alberto. Era el partido de sus vidas. Acá no hay, era que haga esto, era que lo... Bueno, afortunadamente tiene una segunda oportunidad de estos jugadores. Sí, señor. Porque hay un nuevo partido. No le salió contra Surinam, perfecto, eso ya es historia. Ahora,
oportunidad que se tenga, Alberto, no hay que dejarla pasar. Pegarle de larga distancia, ser más generoso con su compañero, porque si están frente, mano a mano ante el guardameta, pero si observan un colega al lado que simplemente tiene que hacer lo más sencillo, empujar la pelota, ceder, ser más generosos. Exactamente, yo creo que esta noche nadie lo va a poder agarrar a Miguel Terceros. ¿Por qué? Porque va a ser una tromba. Miguel Terceros va a ser lo mejor que tiene como jugador. Eso te lo puedo asegurar por esa bronca que te estoy analizando. Graham Arnold dijo en inglés, hay que marcarlo al 7. Solamente se refiere a Miguel Terceros. Sí, que le cambien de camiseta, le pongan el 7 a otro jugador. Vamos a la pausa, enseguida la recta final de los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym el Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe, te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Los dueños de la pelota. 12 de mediodía con 49 minutos, 12 con 49. Estamos vibrando ya con la gran previa del partido entre Bolivia e Irak. Estamos en Monterrey, 2 horas menos. Grover Jordán, muy buenas tardes. Hola, Neto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Álvaro, Alberto? Muy buenas tardes. Ya acá todavía tenemos las 10 de la mañana con 30, más. Casi ya las 11 de la mañana tenemos acá. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Alberto? Ansiosos, nerviosos. Emocionados, alegres, contentos por lo que hemos llegado hasta acá. Tal vez en algún momento no lo pensábamos hacer, pero ya estamos acá y queremos ganar y queremos abordar el avión mañana a Bolivia con una alegría para absolutamente todos. Es el deseo de todos, ¿no es cierto?, de que la selección logre el propósito. Grover, linda fiesta la que se vivió anoche con el banderazo. Espectacular la fiesta que se vivió ayer con el banderazo. Neto, Alberto, ustedes saben también más que nadie lo lindo que se siente cantar el himno nacional, el Viva mi Patria Bolivia, en otras partes del mundo, ¿no? Es espectacular, es muy hermoso, se siente muy lindo, la piel te la eriza y realmente ayer se vivió una fiesta. Gente llenando, los mexicanos pasan por nuestro lado. Yo fui claro y contundente con un mexicano el primer día que llegué. Mira, amigo, tú también tienes la polera verde, no te cuesta nada hinchar por Bolivia. Y me hizo caso. Muchos mexicanos nos dicen, hermano boliviano, ya eres mexicano. Grover, veo que la gente está mucho más eufórica al pasado partido contra Surinam. No sé, creo que ha crecido mucho más el sentimiento, pero también veo a mucha gente que está demasiado ilusionada con la clasificación a la Copa del Mundo, si es que se llega a dar, y no sé qué va a ocurrir si es que no ocurre todo aquello. Mira, si es que no ocurre la clasificación, creo que de todas maneras hay que agradecer. Si no ocurre la clasificación, hay que agradecer a este grupo humano de jugadores, cuerpo técnico, porque
porque han logrado muchas cosas que solamente logra el fútbol. Hace una semana atrás veía que había paro de transporte en la ciudad de La Paz, seguimos con el tema de la gasolina, pero los chicos ganaron el jueves y a partir de ahí simplemente se empezó a hablar de fútbol. Y no hay la clasificación. Habrá que agradecer, mirar para arriba y pensar en lo que se viene. Porque con la juventud, el rango de edad que tenemos un equipo bárbaro para afrontar la próxima Copa América y para afrontar la próxima eliminatoria. Y esperemos, sin embargo, que esta noche puedan lograr el propósito, ¿no es cierto? Porque se ha presentado esta situación, producto del esfuerzo de estos chicos y su crecimiento que vino dándose, saliendo al exterior del país, etcétera, etcétera. Y entonces hay que tratar de no desaprovechar esta posibilidad. Me hablabas de que los mexicanos se pusieron la casaca de la selección boliviana y está bien. ¿Y qué me cuentas de las mexicanas? Las mexicanas son futboleras, Grover. Las mexicanas son recontra futboleras, te cuento, Alberto, acá en México el fútbol femenil, la liga femenina es espectacular, juegan a estadios llenos y juegan a estadios donde juegan los varones, en las canchas grandes. Es más, en este BBVA, donde hemos jugado ya el pasado día jueves, 2 viernes atrás, jugaron las chicas frente a las Chivas, las chicas en este mismo estadio, en esta misma cancha, con alrededor de 20,000 espectadores. El fútbol femenil acá en México es espectacular. Las chicas adoran el fútbol, son muy querendonas de su Tigres de acá de México, de sus Rayadas de Monterrey también de acá, de esta parte del norte, de esta gran ciudad con más de 9 millones de habitantes. Las chicas son tremendas entonces, ya me estoy dando cuenta en el tono, ya tiene otro tipo de acento también Grover Jordán, ¿eh? Pero está bien, ¿no es cierto? Bueno, las chicas y los chicos mexicanos entonces que se pongan la verde y que alienten con toda esa hinchada que ha viajado allá a Monterrey. El mayor de los éxitos, mi querido Grover, a utilizar todas las cábalas que sea posible para que todo se dé, ¿no es cierto? Es el deseo de 12 millones de habitantes, Grover. La polera amarilla ya está lista, yo no voy con la verde, voy con la de arquero. Ya tengo la amarilla, tengo siempre al de arriba conmigo, acompañando, y la gorra. Tal y como fui al primer partido, funcionó la cábala, así que la mantengo el día de hoy, y esperemos que nos reencontremos allá en la ciudad de La Paz, con Netito, yendo a hacer ejercicios, y muy contentos y clasificados al Mundial. Yendo a tramitar la visa, ¿no? Para ir a Estados Unidos. Claro, lo primero que tenemos que hacer. ¿A qué hora llegan ustedes el día miércoles a propósito? Mira, hay 2 charters. El primero parte a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, el segundo 2 de la tarde o 3 de la tarde. No se llegan juntos. Bueno. En uno es prensa y el otro es dirigentes con jugadores. Ese va a llegar un poquito más tarde. Ahora, llega a Santa Cruz de la Sierra, no llega directamente a La Paz. Y de ahí entonces el día jueves estarías acá en la ciudad de La Paz. El día jueves, a primera hora, Dios mediante, y la selección boliviana desconcentra en Santa Cruz. Ahora, esto entre comillas, porque una clasificación seguramente va a hacer que la selección vaya hasta la ciudad de La Paz. Y seguro que sí, la gente los va a estar esperando. El presidente lo va a estar esperando. Claro, por supuesto que sí. Bueno, estaremos pendientes a tu informe, querido Grover. Gracias por tu tiempo y por el informe. Un abrazo, Alberto, un abrazo, Neto. Que nos vaya bien, que sea un gran día. Chao. Que sea un gran día, gracias. Ahí estaba Grover Jordán con ese despacho desde Monterrey. Y el tiempo va pasando, como decía don Juan Carlos Costa. Nos vemos, Alberto, nos reencontramos esta noche a las 22 horas, 10 de la noche, arranca la transmisión de los dueños de la pelota. Hasta ese momento y que viva Bolivia. Gracias, buenas tardes. Nadie me va a decir que no existimos. Los dueños de la pelota. Llegamos para ganar.
La Verde.